Bienvenidos al programa en el que cada semana nos hace el favor de acompañarnos el arquitecto Fernando Vilchis, comentando diversas cuestiones sobre el arte en general. Me platicábamos, Fernando, antes de iniciar el programa, y también antes de iniciar les comento que se suscriban, les pido se suscriban, para tener un poquito más pues de visitantes. Denle campanita a la manita ahí el que les gusta, por favor. Y bueno, Fernando, platicábamos antes de iniciar este programa que sería oportuno comentar algunas cuestiones. Ya hemos platicado del robo de arte, pero en la literatura, en el cine, y me decís que sería oportuno eso. Y ahora apareció un libro que me comentabas, y no lo he leído, voy a disponerme a leerlo desde luego, a ver si este fin de semana, el libro que se llama Golpe en el Museo, cuyo autor es Imanol Zubiela. No sé, ¿qué nos comentes? ¿Qué tal este libro? Es sobre la historia del robo de obras de arte en Argentina durante la última dictadura militar, ¿no? Platícanos, Fernando, ¿qué nos traes de nuevo con este interesante tema? Muchas gracias. Es un robo muy fascinante porque en aquella mañana del, del año 1980, o sea, hace 44 años, de repente los custodios empezaron en la madrugada empezaron a sentir que había humo, que había una cortina de humo, fueron a revisar, a hacer su ronda y encontraron que en la sala Carmen Santamarina, así se llama la sala del Museo Nacional de Argentina, en Buenos Aires, se habían perdido 16 piezas de la colección de esta aristocrática porteña que había donado su colección nada menos que al Museo Nacional de Argentina en Buenos Aires, con la condición de que se pusiera una sala con su colección específicamente y que le pusieran el nombre de ella a la sala. Y así es como se llama la sala Carmen Santamarina en el Museo Nacional Argentino de la Ciudad de Buenos Aires. Se perdieron estas piezas. ¿Qué apellidos llevaban estas obras de arte? Pues eran Cézanne, Matisse, Gauguin, Renoir, eh, nada más ni nada menos. Estas firmas de impresionistas maravillosos, carísimos. En aquel tiempo se valuó el robo en $20 millones. Hace 42 años, hoy por lo menos serían $200 millones. Había un par de obras maestras, por ejemplo, el Renoir era un retrato de su musa, de su esposa, una pieza magistral que hoy por hoy en el mercado era pequeña, pero hoy por hoy en el mercado podría valer a lo mejor 60, 70 millones de dólares, nada más esa pieza. Había dibujos de Gauguin, acuarelas de Cézanne. A fin de cuentas, pasan los años y un día llega a las oficinas de Sotheby's en Londres una rubia despampanante, una güera de lentes, una güera platinada, diciendo que ella tenía una colección que le querían vender en la isla de Taiwán y que ella estaba en posibilidad y en disposición de adquirir esa colección, pero quería una tasación, quería ser evaluado por Sotheby's Londres, que es la casa matriz de Sotheby's, y la intención de esta rubia era ponerlos en subasta para tener fondos para hacer obra social en África. Eso es lo que dijo. A fin de cuentas, el director de Sotheby's, de un apellido Radcliffe, así como el actor de Harry Potter, decide no avisar al gobierno argentino, más bien contrata los servicios de una agencia especializada que existe en Inglaterra, que se llama así, Agencia de Búsqueda de Arte Robado. Los contacta a ellos y a través de ellos se enteran de que las piezas habían sido robadas del Museo de Bellas Artes de Argentina y en vez de contactar al gobierno, que ya no era un gobierno militar, deciden contratar al director del museo para quedar ellos como héroes de haber encontrado la colección y cobrar una jugosa
una prima, ¿cómo se llama? Una recompensa, ¿no? Pero una vez que se había verificado que la colección estaba en Taiwán, el gobierno argentino no tenía un centavo en sus arcas, no pudo llegar a este acuerdo y este robo quedó absolutamente en el olvido por muchos años más. Pasan 25 años y a principios de los 2000 aparecen en una galería francesa, parisina, 3 de estos cuadros. Se inicia la relación diplomática y se logra la devolución de estos 3 cuadros, un paisaje de Cézanne, la obra maestra de Renoir, el retrato de Renoir, y un dibujo maravilloso de las Islas del Sur de Paul Gauguin, un dibujo de gran formato, y esos cuadros se pueden ver hoy por hoy colgados en el Museo de Arte de Argentina, allí en Buenos Aires. Ahí están los 3 cuadros. Los otros 13, no hay noticia de ellos. De hecho, Argentina no reconoce a Taiwán como un país independiente, entonces la relación diplomática se ha complicado, los cuadros nadie sabe dónde están. Esperemos que tarde o temprano, pasen 100 años o lo que sea, podamos verlos de regreso. Es muy difícil vender esa obra, es prácticamente imposible. Están las actas levantadas, están los procesos legales de la Interpol, las policías internacionales, la propia policía argentina, detrás de los rastros de esta colección. Entonces no se pueden vender. O la persona que lo comprara de buena fe tendría que devolverlo. O sea que tarde o temprano es de esperarse que aparezcan estos cuadros. Pero la conclusión del libro es muy interesante, porque después de todas las teorías que se manejan, el libro concluye que fue la propia dictadura, fueron Videla, después Viola, eran tiempos de Galtieri, cuando se desaparecen estas piezas, y la teoría que comanda la novela, porque es una historia novelada, es que fue la propia dictadura la que puso como garantía estas obras de arte para hacer un intercambio, o más bien como pago para un intercambio de armas. Recuerdas que habían sido invadidos o estaba Sí. la guerra, estaba la amenaza de la guerra de las Malvinas. De hecho, muchos de los argentinos que tienen la edad que yo tengo, 63, 64 años, pues fueron mutilados, los mandaron al frente a una muerte segura. Se vengaron en aquel Mundial de México 86, ¿lo recuerdas? Con los 2 goles que le metió Maradona a la selección de Inglaterra, eliminándolos de las semifinales del Mundial. Uno de esos goles con la mano. Bueno, eran esos tiempos. Argentina estaba también con conflictos que podían desembocar en un conflicto armado contra Chile. Entonces se dice que fue la propia dictadura lo que puso en pago pues a las naciones traficantes de armas en el área del Asia, del norte de África. Eso es lo que se dice. Y bueno, esperemos que alguna vez les recomiendo el libro. Yo tampoco lo tengo, me ha sido un conflicto encontrarlo, pero fue lo que yo quería recomendar a tus escuchas, es que además de revisar este libro, pues se den un paseo, se den un taco de arte en la televisión, viendo algunos de los temas de los que hemos hablado aquí, los grandes y magníficos robos de arte. Y si quieres lo comentamos en otra ocasión, querido José Por Manuel. favor, Fernando, muchas gracias. Sí, valdría la pena comentarlo. Y fíjate que ahorita que comentabas de que de esos robos habría que ver las legislaciones de cada país, estoy observando, por la siguiente situación. Mira que incluso yo tengo muchos años en el derecho, muchísimos años, pero desde hace algunos años estudié un tema que ya lo platicaremos después, que lo platiqué incluso con algunos colegas y pues quedan sorprendidos y quedamos volver a estudiar tal vez en un futuro. Pero bueno, los delitos prescriben y si se encontraron robados, también prescribe la materia, la propiedad en materia civil. Entonces puede ser que aparezca y que se hagan de ese robo que sucedió hace muchos años, se hagan sin mayor problema estos ladrones de las obras y las puedan vender, las pueden aparecer sin mayor problema. Porque ya pasaron muchos años, habría que hacer la cuenta y si allá en Argentina aplica hay una ley similar. Voy a preguntar, fíjate, Bueno, es lo que pasa con la arqueología que aparece en Europa. Bueno, se presume que fue un robo del sí, patrimonio de la nación.
Entonces, pero tú sabes que la película, bueno, qué bueno que nos acordamos de esto. Hay una película de hace 10 años, bueno, de 2010, hace 14 años ya, que se llama La Dama Dorada. Sí. Es un cuadro de Gustav Klimt, una de sus obras maestras, que es el retrato de Adele Bauer, la hija de un rico industrial alemán judío, que esa pieza fue decomisada por los nazis y era pues una de las piezas o la pieza principal del Museo Nacional de Viena. Imagínate, el Museo de los Austrias, el Museo de la Corona Austrohúngara, la pieza principal, en la pared principal de ese museo estaba la Dama Dorada, el retrato de Adele Bauer. La película trata del joven abogado que inicia los trámites y inicia las querellas para la recuperación de la obra. La obra efectivamente se le devuelve a la familia, los herederos originales, se demuestra el robo de los nazis y la familia lo vende. Me parece que fue en el 2014, salió a subasta el cuadro y se vendió en 135 millones de dólares. O sea, cuando hay la relación, porque no es posible pensar que el cuadro de Rembrandt, que se robaron de Isabella Stuart Gardner y que ahora está siendo animado, este naufragio de este barco, en estas exhibiciones que se hacen donde la inteligencia artificial le da vida a las pinturas, bueno, el gran experimento, el primer cuadro que fue elegido para darle vida fue, se llama La tormenta en el mar de Galilea, que es la única marina que pintó Rembrandt Van Rijn, tú imagínate. No se puede creer que cuando aparezca ese cuadro, que esperemos que aparezca, no vuelva al Museo Isabella Stuart Gardner, así hayan pasado 40 años como efectivamente ya pasaron, ¿no? Así es, Yo, fíjate que habría que verlo, la podría ser. legislación del arte, ¿cómo aseguras tú esos cuadros? O sea, te dirás, bueno, se metió el ladrón, se metió el hombre araña de París y se llevó 5 cuadros maravillosos con valor de 400 millones de dólares. ¿Cómo aseguras eso? O sea, son cuadros que tú sabes que no se pueden revender en el mercado. Entonces no los puedes asegurar en tu museo con el precio de mercado, porque si no se vuelve absolutamente inviable pagar una entrada a un museo que está asegurando piezas por 100 y No, no 200 y convendría. 300 millones de dólares. Además, el Sí, robo sin violencia no se puede asegurar. Si la pieza se pierde y no hay signos de violencia, nadie te paga, el seguro no opera. Pues es muy complicado la cuestión de los seguros, a pesar de que los objetos artísticos de este valor funcionan como prenda para el crédito prendario que dan ciertas casas de subastas y ciertos bancos, como Citicorp, por ejemplo, ¿no? así es, Es Fernando. algo muy complicado. Muy complicado. Sería un tema que va a haber platicando estas cuestiones, pues en los próximos programas, también de cine, y todo ese tipo de cuestiones. Muchas gracias. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. Salud Claro a que sí. todos. Hasta pronto. Hasta pronto.